¿Cómo están, queridos hermanos y hermanas? Muchas veces habremos escuchado la frase "la espera desespera". Creo que hoy más que nunca la propuesta de Dios para su pueblo debe ser tomada en serio cuando por medio del salmista allí él afirmó diciendo: "Estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra". Cuando uno lee la historia, los grandes revolucionarios, hombres de fe, fueron personas que aprendieron la dura cualidad de la paciencia, de la quietud, de la espera, en medio de un confinamiento, de una cárcel, del aislamiento. Los años no necesariamente nos hacen personas maduras, a veces nos hacen más duras. Pero también es cierto que la madurez no se consigue de la noche a la mañana, sino que es el resultado del tiempo combinado con la consagración y las decisiones sabias que nosotros tomamos día a día. En estos días de aislamiento social voluntario u obligatorio, esos días dejarán marcas en cada uno de nosotros. Podemos utilizar esta experiencia para desarrollarnos y crecer como personas, o podemos llorar por los rincones, o como dice una vieja frase, llorar sobre la leche hervida. Quisiera en esta ocasión hacer referencia a 4 personas que marcaron la historia de la humanidad y todas pasaron por el crisol caliente de la espera, donde aparentemente los sueños personales quedaron casi desdibujados para hacer algo que impactaría luego al mundo entero. La primera persona a la que quiero hacer referencia es a Nelson Mandela. Nelson Mandela nació el 18 de julio de 1918 en Sudáfrica. Fue uno de los 13 hijos que tuvo su padre con 4 esposas diferentes. Según cuenta la historia, tuvo una infancia feliz, fue, creciendo en medio de un ambiente donde escuchaba historias de su pueblo, cuando su pueblo todavía era libre, antes de la llegada de los blancos. Luego de cursar la secundaria ingresó a la Universidad de Johannesburgo, donde se graduó en 1942 como abogado. Mientras desarrollaba sus primeros pasos en la abogacía en un estudio jurídico allí en su ciudad, Mandela se unió a lo que se conocía en aquellos años como el Congreso Nacional Africano, que era una organización que llevaba a cabo campañas pacíficas contra la discriminación y la excesiva explotación que sufrían los negros sudafricanos. Así comenzaría su incursión en la política, siendo muy joven. En el año 43 fundó la Liga Juvenil y organizó muchísimas protestas en contra de la segregación racial denominada como el apartheid. Mediante huelgas y otras protestas no violentas, su nombre comenzó a escucharse cada vez más, a lo ancho y a lo largo de aquella empobrecida nación. Por su parte, el gobierno reprimía a los manifestantes con sangre y violencia. Y entonces fue cuando Mandela cometió un error y recurrió a la lucha armada. Al año siguiente fue capturado y condenado a cadena perpetua. Los siguientes 27 años de su vida lo pasaría en la cárcel, en condiciones muy precarias. Solo cuenta la historia que se le podía visitar una persona cada 6 meses y escribir una carta cada 6 meses. ¿Escucharon bien? 27 años de cárcel. No fue una cuarentena de 15, de 20 días, de 40 días. Fueron 27 años confinados a una celda.
Aún estando en la cárcel, su lucha no cesó. Su nombre cada vez se oía más y más en contra de la lucha del apartheid. Luego llegó a ser conocido como el líder negro más importante de Sudáfrica. Los años fueron pasando y en 1990 el presidente sudafricano, un presidente moderado, Frederick de Klerk, liberó a Mandela cuando ya tenía 71 años de edad. Y juntos negociaron y derogaron el apartheid un año después. Ambos en el año 93 recibieron el Premio Nobel de la Paz. Cuando llegaron las primeras elecciones multirraciales en 1994, el partido de Mandela dio la victoria al Congreso Nacional Africano con el 62% de los votos. Días después el Parlamento designó a Mandela como presidente de Sudáfrica, marcando un hito histórico. Sería el primer presidente sudafricano de color. Durante su mandato, que no fue tan extenso, trabajó incansablemente por instaurar la democracia en su país, en donde la violencia y la discriminación y la injusticia habían dominado durante muchas décadas. Gobernó hasta 1999 y entonces decidió retirarse de la vida política. Fue significativo oírle decir durante su mandato a su gente: no esperen milagros, cuando el hecho de que él estuviese ahí era uno, ya que aún estando en la cárcel hubieron intentos de matarlo y Dios lo había resguardado. La noche del 5 de diciembre del 2013, estando allí en Johannesburgo, Nelson Mandela partiría a la eternidad, luego de estar o haber luchado durante 6 meses con una enfermedad pulmonar. Los 27 años de cárcel forjaron su carácter apacible y abrazó, estando allí, la no violencia. Y al salir de la cárcel se negó completamente a la venganza. Hubo un antes y un después de su vida en Sudáfrica. 2 de las frases célebres de Mandela han sido: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Me hace acordar un poquito la experiencia de Jesús, quien utilizó la enseñanza como una herramienta principal para forjar los ideales en la mente y los corazones de sus jóvenes discípulos. Y otra frase de Mandela que impactó mucho fue cuando él dijo: aprendí que el coraje no era ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El valiente no es quien no siente miedo, sino aquel que conquista ese miedo. No permitamos que en medio de esta pandemia del coronavirus, que el miedo nos paralice, sino que mediante la fe en Jesús conquistemos ese miedo. La segunda persona a la que quiero hacer referencia es a Martín Lutero. Lutero fue una de las personas más importantes e influyentes para promover la reforma religiosa o el protestantismo durante el siglo XVI. Ha sido considerado por teólogos, historiadores, gente que se ha dedicado a la historia de la Iglesia como un apóstol y profeta durante aquellos turbulentos días. Nació, según cuentan, entre la noche del 10 y 11 de febrero de 1483 en Eisleben, en Alemania. Fue hermano, o tuvo varios hermanos, fue hijo de padres campesinos, es decir, que perteneció a una familia numerosa. Fue criado bajo estrictas normas del catolicismo y desde muy pequeño se sabía que él tenía una inteligencia diferente. Vivió muchas veces los azotes desmedidos de sus padres. Siempre intentó de justificarlos como diciendo que querían lo mejor para sí. A los 22 años ya era profesor de filosofía.
Una noche mientras estaba viajando a su casa, cuenta la historia que en medio de una tormenta un rayo casi lo fulmina, casi lo mata. Al confrontarse con la realidad de la muerte, por mucho tiempo su vida no fue igual. Algo había cambiado en su corazón. La realidad de la muerte y la posibilidad de partir hacia una eternidad sin tener una convicción del perdón de sus pecados comenzó a atormentarlo. A raíz de eso, él decidió dejar su carrera como abogado e ingresó al convento, al monasterio para estudiar teología, convirtiéndose pronto en uno de los estudiantes más notorios. Llegó a ser profesor de la universidad. Se doctoró en teología el 18 de octubre de 1512 con apenas 29 años. Pero cuenta la historia que a pesar de todos los logros, a pesar de los títulos, no encontraba la paz que necesitaba en lo profundo de su corazón. Un día, por consejo de uno de sus mentores, comenzó a estudiar las cartas que escribió el apóstol Pablo, especialmente la que escribió la joven iglesia de Roma. Estudiando esa carta, el Espíritu Santo le reveló en su corazón, en su espíritu, que la salvación era un regalo, que no tenía nada que pagar. Descubrió que Jesús había saldado su deuda. Un versículo que lo impactó profundamente fue que escribió el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 16 de esa carta a los romanos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que en él cree, primeramente al judío y luego también al griego. Su conversión había sido radical y profunda. Había encontrado la liberación para su alma. Pronto se encontró confrontando a la religión católica romana, especialmente al Papa de turno. Debido a esto comenzó una persecución en contra de su persona, especialmente luego que había escrito las 95 tesis y las clavó en las puertas de la catedral de Wittenberg. Algunas cosas de las que Martín Lutero proponía o propuso con vehemencia en aquellos días fueron rechazar la autoridad del Papa como autoridad máxima o definitiva, y eso debilitó el poder de la Iglesia. Enseñó a favor de la abolición del purgatorio, de donde las almas eran liberadas con misas, es decir, que erradicó o destruyó esa doctrina. Rechazó la doctrina de las indulgencias, y eso provocó que en aquellos años mermara de manera considerable los ingresos para la curia romana. Propuso la doctrina de la predestinación, que independiza al alma del cristiano del poder de los clérigos después de la muerte. Se aferró a la promesa de Dios allí en la carta a los Hebreos, cuando dice: después de la muerte está el juicio. Elaboró 5 pilares, 5 fundamentos que transformarían para siempre la vida de la Iglesia. Él propuso el solo Cristo, la sola fe, la sola gracia, la sola Escritura y a solo Dios gloria. Estos serían los fundamentos de su reforma, que desencadenaría en los siguientes años en una gran revolución dentro de las naciones circunvecinas, aquellas menos civilizadas, contra el dominio intelectual de Roma. A raíz de toda su enseñanza, se aferró a las Escrituras, y eso trajo como consecuencia que el Papa de turno lo excomulgara de la Iglesia romana. Cuenta la historia que, por miedo a que fuera ejecutado y para protegerlo a Lutero, un amigo de él, Federico el Sabio, fingió su secuestro y lo escondió clandestinamente en el castillo de Wartburg, en Turingia. Estando allí, Lutero encontró la paz y el ambiente de un retiro emocional, espiritual, un lugar ideal para abandonarse de lleno a una tarea fructífera, una actividad literaria. Estuvo 11 meses allí encerrado, desde mayo de 1521
hasta marzo de 1522. Y durante esos meses Lutero llevó a cabo su producción literaria más importante y trascendental para implantar definitivamente la nueva fe. Partiendo del texto griego original, tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán. Esa edición él la llamaría la Biblia de septiembre, por haber sido publicada durante ese mes, y ponía a disposición del pueblo alemán su versión del texto sagrado con excelencia. La obra cuenta la historia que tuvo tanto éxito que 2 meses después tuvieron que reimprimir cantidades de Biblias. 12 años más tarde, en 1534, pondría fin su proyecto publicando su versión del Antiguo Testamento traducido directamente del hebreo al alemán. Expertos dicen que la Biblia de Lutero abrió el camino hacia un idioma común en todo el territorio alemán. No solamente tuvo un impacto social, sino también espiritual. En resumen, la salvación como un regalo, las escrituras al alcance del pueblo y el sacerdocio de todos los creyentes fueron los mayores legados que Lutero dejó a la cristiandad, lo que llevó a una revolución espiritual en Europa que continuó durante los 200 siguientes años. Tremendo hombre para imitarlo en estos días, para aprovechar nuestras horas y días de encierro, para elaborar proyectos y planes que pueden aportar para la vida mejor de la sociedad. La tercera persona a la que quiero hacer referencia es el apóstol Pablo. Pablo fue un exponente importante de la religión judía. Fue instruido bajo las enseñanzas de los mejores maestros de su época, y la Biblia hace referencia a un tal Gamaliel. Esa herramienta, el conocimiento y los celos que él sentía por Dios, él utilizaría para convertirse en un perseguidor de la iglesia naciente. Un día, cuenta el libro de los Hechos, allí el capítulo 9, que camino a Damasco, yendo a la ciudad para arrestar a los cristianos, tuvo un encuentro con Jesús. Ese encuentro fue tan profundo que por varias horas quedó ciego, y poco tiempo después llegó a ser uno de los predicadores más importantes del mundo gentil, plantando iglesias por doquier. Como fabricante de tiendas se movía por todo el mundo gentil de aquella época, y en cada ciudad importante establecía una obra, una iglesia. Su labor, por supuesto, encendió los corazones de los religiosos de su época, lo cual lo llevó a estar encarcelado, reclutado varias veces durante sus largos años de ministerio. Pero al final de sus días, luego que fue arrestado en Jerusalén y llevado durante varios meses en Cesarea, finalmente terminó sus días encarcelado en Roma. Pero la reclusión, el encarcelamiento, no le desanimó a Pablo para seguir predicando de Jesús. Él pudo experimentar en carne propia que las crisis siempre son grandes oportunidades para servir a nuestro Señor Jesucristo. Él llegó a escribir allí en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículos 12 y 13, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo». Su condición de preso lo llevó a predicar el Evangelio ante gobernantes y reyes. Utilizó, su situación de preso como un boleto gratis para ir en barco a Roma. Animó a la tripulación angustiada y sin esperanza cuando estuvieron 14 días bajo una feroz tormenta. Oró por enfermos y toda la isla de Malta fue impactada por el poder de Dios. Escribió varias cartas desde la prisión de Roma, conocida como cartas de la prisión: Colosenses, Efesios, Filipenses, Filemón y 2 Timoteo. Presentó el Evangelio a esclavos y a libres.
profundizó su relación con Jesús durante esos años de confinamiento. Profundizó su vida de oración, su vida de intimidad, a tal punto que día antes de su ejecución él pudo decir, escribiéndole la segunda carta a su joven discípulo Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor juez justo me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Gracias a ese reclutamiento o encarcelamiento obligatorio de Pablo, el mundo cristiano puede hoy día ser edificado y consolado por varios de los escritos que nos ha dejado como un legado. Pablo nunca más logró la libertad. Fue martirizado allí en la cárcel de Roma por causa de Jesús. Pero su vida y su muerte nos han dejado un tremendo ejemplo a seguir. Estando allí en la cárcel de Roma, él pudo declarar, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Qué tremendo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. Creo que los cristianos hoy más que nunca, o aquellos que decimos ser cristianos, deberíamos aferrarnos a esta verdad. El morir para nosotros es ganancia. Y si vivimos, lo vamos a vivir para Jesús. De Pablo aprendemos que los hombres y el enemigo pueden tener malas intenciones con nosotros, pero Dios tiene la capacidad de utilizar eso malo y potenciarlo para que su reino se establezca y crezca. Luego de esta pandemia, les aseguro que la Iglesia de Jesucristo habrá crecido en una manera exponencial. Miles vendrán a los pies de Jesús en busca de esperanza, de consuelo, de paz, de fortaleza para sus angustiadas vidas. Y la cuarta persona a la que quiero hacer referencia es hacia el Señor Jesucristo. Cuentan los evangelios que él, antes de comenzar su ministerio público, fue tratado por Dios en privado. Luego de su bautismo, donde se escuchó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, experiencia que le daba autoridad para desarrollar su ministerio, y luego que el Espíritu Santo se posara sobre él de manera visible, como si fuera una paloma, lo que le daba poder, Dios trató con él en el desierto. Lucas dice en el capítulo 4, versículos 1 y 2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. No comió nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Fueron 40 días y 40 noches allí en el desierto, en una montaña a las afueras de Jericó. Su experiencia de bautismo y la llenura del Espíritu Santo fueron puestos a prueba inmediatamente. Satanás se le presentó allí en el desierto de manera personal y trató de socavar su identidad. Primero, atacándolo por el lado de la necesidad física. Lo mismo que había hecho en el pasado con Adán y Eva, ahora lo quería hacer con Jesús. Lo invitó a saciar su hambre, convirtiendo las piedras en pan. Luego lo tentó por el lado del poder, sugiriéndole que si se tiraba del pináculo del templo, los ángeles lo sostendrían y no caería al suelo. Y finalmente le ofreció los reinos de este mundo si a cambio le adoraba. A cada una de estas tentaciones Jesús las venció porque conocía las Escrituras. Luego de salir ileso de estas tentaciones, Lucas 4, 14 y 15, registra lo siguiente. Dice que Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Observemos el detalle. Jesús fue guiado por el Espíritu Santo al desierto y al completar el entrenamiento regresó en el poder del Espíritu Santo. A partir de allí, los 42 meses siguientes estarían marcados por miles de milagros, sanidades, multiplicación de comida, liberación y una enseñanza clara y con autoridad.
El reclutamiento por parte de Dios durante esos 40 días forjó en Jesús el hombre que Dios utilizaría para transformar una nación y establecer los cimientos que luego influenciarían hasta el mundo de hoy. Podemos deprimirnos en el confinamiento de nuestros hogares o podemos permitir que Dios trate y nos saque de esta con frutos para su reino. Aprendamos de esto y de muchos otros ejemplos. El enemigo vino para matar, robar y destruir. Vino para matar nuestros cuerpos y si tiene que usar el coronavirus lo hará. Vino para destruir nuestras economías, dejándonos sin trabajo. Y vino para matar nuestras relaciones si no aprendemos a sacar provecho de esto. Pero dice la palabra que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Por lo tanto, aprovechemos estos días para profundizar esta verdad. Y cuando todo esto termine, y que pronto lo será así, que podamos mirar hacia atrás y saber que el mundo está un poquito mejor por causa de Jesús que vive en nosotros. Te invito a que oremos. Señor, quiero darte gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra. Así como estos hombres aprendieron de la paciencia, aprendieron de la espera, a forjar sus corazones y alinear sus corazones con el tuyo. Señor, yo te ruego que en estos días que restan todavía de cuarentena, cada uno de nosotros podamos aprovechar y sacar provecho, podamos construir ideas, proyectos, podamos crecer en nuestra relación contigo y por sobre todas las cosas, cuando salgamos a la calle luego de estos días de encierro, podamos hacerlo como lo hizo Jesús, en el poder del Espíritu Santo. Y que el ministerio de tu iglesia en los próximos días, semanas y meses esté marcado por milagros, por conversiones, por liberaciones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que la gloria tuya descienda en cada uno de los servicios. Que tu nombre sea exaltado y que tu reino se establezca y crezca. Y muchos, Señor, puedan llegar a los pies de Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén. Dios te bendice.